Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Jesús y hoy les tengo una reseña manga y comparación y por ocasión especial algunas muestras de coleccionables. Como pueden ver, el título de esta ocasión es Atelier of Witch Hat, que es su título internacional. Su nombre original japonés es Tongari Boshi no Atorie. Es una serie de 7 tomos y abierta en Japón a la fecha de esta reseña. Esta está escrita e ilustrada por Kamome Shirahama. Para esta ocasión, como pueden ver, les tengo muestras de las ediciones española, mexicana y japonesa para revisar y comparar. Tengo la edición especial del tomo 1 y el tomo 2 de Panini México. Tengo la edición especial japonesa del tomo 2 de Kodansha Comics. Y tengo los tomos del 1 al 6 de la edición española de Milky Way Ediciones. Como ya es costumbre en mi canal, en mis reseñas con comparación, el formato será el mismo. Les voy a incluir la muestra de revisión de cada edición. También en la comparación de ediciones les daré revisión de los materiales y traducción. Les comento también de qué trata la obra. Les incluyo como siempre algunas curiosidades y otros datos de la obra y al final les doy mi opinión personal y mis recomendaciones del título. Dicho todo esto, vamos a comenzar con la edición japonesa que tengo para mostrar y les doy un exhaustivo repaso de todas las ediciones especiales y sus regalos. Para comenzar con la revisión de la edición japonesa, tenemos que la editorial de Kodansha Comics en Japón presenta tomos en formato B6 con sobrecubierta. Vamos a proceder a quitarle el cintillo para mostrárselos. Miren, aquí tenemos la imagen de portada con esta bonita ilustración. Y aquí tenemos el recuadro de la información. Aquí tenemos el título de la obra en japonés. Y luego aquí está su título internacional que dice Atelier of Witch Hat. Y abajo tenemos el nombre de la autora. Aquí está en japonés y aquí abajo con nuestro alfabeto. Y el número 2. Yo en mi caso nada más tengo este tomo japonés que es la edición especial del tomo 2. A propósito, tenemos que aquí en esta franja, si ustedes pueden notar, tiene unas palabras en japonés. Eso quiere decir que es la edición especial. En esta pequeña franja está escrito. En este caso tenemos que la edición especial de este tomo tiene detalles en color cobrizo. Por ejemplo, aquí en el nombre, en las 4 esquinas, si ustedes se pueden dar cuenta. Inclusive en los detalles del lomo y aquí en reverso también tiene estos detalles en esta tinta de color como cobrizo. Aquí se diferencian las ediciones especiales, ya que todos los tomos tienen un color diferente. En el caso de este, como les comento, es color cobrizo, pero cada tomo en la edición especial japonesa tiene un color diferente. Y ahí lo tenemos. También esto de la franja con esto que dice edición especial es un detalle que solo tienen las ediciones especiales. Tenemos que la sobrecubierta en su caso es acabado mate. Ahí está. Tenemos aquí, como ya les mencioné los datos, aquí abajo nada más está Premium KC. La KC es las siglas de Kodansha Comics. Aquí en el lomo tenemos los mismos datos. Aquí el título de la obra, número 2. En este pequeño recuadro dice edición especial. Aquí abajo dice el nombre de la autora, Kamome Shirahama. Y aquí abajito dice Kodansha. Ahí lo tenemos. Aquí en el reverso tenemos la sinopsis en japonés con esta bonita ilustración también. Y ahí lo tenemos entonces. En el caso de las ediciones normales japonesas, todos los detalles que les mencioné, que son aquí en este caso de color cobre, son en color dorado en todos los tomos que han salido hasta la fecha. Entonces pues ahí tenemos. Y como pudieron ver hace un momento que le quitamos el cintillo, aquí lo tenemos. En el caso de la edición especial tenía este. Es delgadito. Es acabado brillante, como pueden ver. A diferencia de la sobrecubierta que es acabado mate. Aquí les voy a decir todo lo que dice el cintillo. Yo la verdad es que no sé nada de japonés. Entonces me apoyé con el traductor para explicarles todo lo que contiene el cintillo. Por ejemplo, aquí dice Karai Suto, que significa ilustraciones a color. Dice Ando Rafuga, que significa dibujo en bruto o bocetos. Luego aquí esta parte más larga que dice Setei Shiro Okesai Shita Minigatsu Suki, que quiere decir que viene con un mini libro de arte con materiales de montaje. Aquí en este recuadro con letras amarillas, aquí quiere decir mini libro de arte.
Luego tenemos que en estas letras grandes en amarillo dice Takusoban, que quiere decir edición especial. Aquí abajo nada más dice una fantasía mágica real con un total acumulado de más de 400,000 copias. Luego dice, cómprala Monthly Morning 2 número 10 lanzada el 22 de agosto y obtendrás 2 portadas especiales. Aquí se está refiriendo a un especial que viene de regalo en la revista y a la normal del tomo. Y dice, para obtener más detalles de la vuelta a este cintillo. Entonces se refiere a esta parte de aquí adentro. Aquí tenemos esta ilustración que corresponde a la portada variante de la que se refiere. Dice, si compras el número 10 de la revista de 2017 lanzado el 22 de agosto, siempre la tendrá incluida. Luego dice, haz clic aquí para ver la segunda sobrecubierta especial del tomo. Aquí abajo nada más dice Premium Kodansha Comics. Dice A Little Witch Hat número 2, edición especial. Nada más. Luego aquí atrás tiene más información. Aquí por ejemplo dice, le informaremos por correo electrónico sobre la fecha de lanzamiento del volumen 3 de A Little Witch Hat. Luego aquí abajo dice, si se registra para la revista Morning 2 por correo electrónico, recibirá un correo electrónico para cuando se publique algún libro relacionado a la revista Morning 2. Para postularse simplemente envíe un correo electrónico en blanco a la siguiente dirección y nos pone aquí la dirección web, o también si escanean el código QR también les aparece la dirección electrónica. Luego acá abajo dice, solo enviamos boletines informativos de la fecha de lanzamiento de revistas y libros, aproximadamente 2 veces al mes por lo general. Entonces ahí tenemos. Y finalmente aquí atrás, en esta parte del cintillo, en el reverso, tenemos que dice, si no desafías, tu sueño seguirá siendo un sueño. El segundo volumen tan esperado que representa la desesperación y las esperanzas de las niñas que aspiran a convertirse en una bruja en toda regla. Eso es lo que dice el cintillo. Luego tenemos aquí en esta pequeña parte, que es la parte donde se sobrepone al lomo original, nombre de la autora y Kodansha en esta pequeña parte. Eso es todo lo que tiene el cintillo. Nada más aquí tiene una pequeña viñeta de una parte del tomo y nada más. Vamos a proceder a quitarle la sobrecubierta ahora. Y aquí la tenemos desplegada, como la pueden ver. Es de buen material, me parece que está muy bien. Miren, aquí por ejemplo la desplegamos de las solapas. Acá nada más tiene una pequeña biografía de la autora. Dice Profile, Kamome Shirahama. Dice Cover Design, Saba Design, por ejemplo, que es quien diseña las cubiertas. Y de la parte de atrás nada más tiene en esta solapa la continuación de la ilustración completa. Ahí está. Es de buen material, como les comento. No es muy pesada ni muy gruesa tampoco. Ahora vamos a proceder a revisar las tapas. Podemos ver que es un cartoncillo blanco, es liso y con acabado brillante, como pueden ver refleja la luz. En este caso les tengo que explicar, por ejemplo, que el color de la tapa de los tomos, ya sea la edición normal o especial, siempre corresponde a un color diferente, y este mismo color es el que va a determinar el color de los detalles de la sobrecubierta que les mencionaba. Por ejemplo, si se dan cuenta es el mismo, este color como, aquí se ve como café, pero en la sobrecubierta se nota más cobrizo. Entonces el color de las tapas de los tomos es lo que va a determinar los detalles de las sobrecubiertas. En este caso tenemos esto, tenemos el recuadro con el nombre de la obra, la autora, el número, y aquí otra vez en esta pequeña franja dice edición especial. Esto pues obviamente no lo tiene la edición normal, pero prácticamente es lo mismo. Luego tenemos en el lomo los mismos datos que en la sobrecubierta. Ahí está, más sencillo, nada más no tiene la ilustración. Y en el reverso tenemos esta pequeña ilustración en el centro, A Little Witch Hat y Kamome Shirahama. Con este patrón, así lo tenemos. Luego vamos a proceder a abrirlo. Y miren, aquí está. Tenemos el índice. No sé si se alcance a ver en cámara, pero no sé si se darán cuenta de que el papel es amarillento, realmente no es blanco. Miren. Se transparenta un poco.
Luego, mencionándoles más datos de este papel, pues tenemos que, a pesar de que es una edición especial, el papel es el típico que usan en Japón, que es un papel amarillento reciclado, es poroso. Para que se den una idea, si alguno de ustedes tiene algún tomo de Panini aquí en México de sus inicios, es muy similar ese papel reciclado. Por ejemplo, no es muy grueso tampoco. Si alcanzan a apreciar en esta imagen, se transparente la parte de atrás. Miren qué bonito está el dibujo. Del dibujo yo creo que les voy a hablar más adelante con las demás ediciones. Aquí nada más es para que revisemos la edición japonesa. Miren, por ejemplo, este tiene este pequeño folleto con publicidad. Por ejemplo, este título es de la editorial Kodansha, pero no es de la misma revista. Es en este caso de Drifting Dragons, que le pusieron así en España, o Kutei Dragons, que le pusieron aquí en México. Ahí lo vamos a dejar. Miren. El encolado me parece que está muy bien, abre perfectamente, también es muy cómodo de leer, no tiene problemas. Las tintas, a pesar de lo que les comento del papel, me parece que están muy bien, se ven muy bonito. No sé si alcanzan a ver que así se transparenta. Miren. Está muy bonito. Aquí, por ejemplo, vean el fondo vacío, pero sí se alcanza a transparentar la parte de atrás, ¿no? Miren. Es bastante común que incluso para las ediciones especiales en Japón, pues se vengan con este tipo de papel, a menos de que sea una edición muy de lujo, muy exclusiva, es cuando ya tienen más detalles, ¿no? Pero en este caso es un papel muy sencillo, muy corriente, la verdad. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, les tengo marcada esta hoja para que la vean, que es un extra de tomo. Esta la vamos a revisar en la comparación de ediciones con los otros tomos en español para que puedan ver lo que viene escrito. Y finalmente tenemos la hoja de créditos. Aquí también me voy a ayudar de una traducción previa que ya tenía hecha. Entonces les voy a explicar aquí qué dice. Por ejemplo, dice aquí arriba dice volumen 2, que incluye los trabajos publicados en los números de febrero, junio y agosto de 2017, de los números de la Monthly Morning 2. Luego dice, el departamento editorial agradece sus comentarios y opiniones sobre este trabajo. Además, si tiene alguna duda que le gustaría incluir en la Morning Kodansha Comics, háganoslo saber. Y luego pone una dirección del departamento editorial. Y dice, tenga en cuenta que las cartas y las postales enviadas al autor, incluida la información personal ingresada, se enviarán directamente al autor. Podemos entregarlo, así que tenga en cuenta antes de enviarlo. Luego también dice, aquí en esta pequeña estrella, no sé si alcanzarán a ver, dice, esta obra es ficción, no tiene nada que ver con personas reales o nombres de organizaciones. Ahí está. Luego aquí en esta parte dice, esta primera edición fue publicada el 23 de agosto de 2017 y pone los contactos e información de edición y ventas. También pone dónde fue encuadernado y pone que el diseño de portadas fue de Saba Design. Y finalmente en esta parte de abajo nos pone algunas advertencias de derechos de autor. En esta parte, el ISBN, aquí abajo, dice que tiene 191 páginas. Y aquí dice 19 centímetros, la verdad no sé a qué se refiere. Y dice que está impreso en Japón. Entonces, ahí lo tenemos. Eso es básicamente cómo se conforman las ediciones. La tripa, que vendría siendo solamente esta parte, es exactamente idéntica en el interior, tanto las ediciones especiales como la normal. Ya más adelante veremos por qué es edición especial. Con esto terminamos la muestra y revisión de esta edición, que espero que les sirva para que se den una idea amplia de cómo son. Pero ahora, antes de pasar a la siguiente edición, les voy a dar un exhaustivo repaso de los regalos extra de las ediciones especiales japonesas hasta el tomo 7, que es el último que ha salido a la fecha de esta reseña. Vamos a comenzar con el tomo 1. Aquí les tengo que explicar que, al contrario de lo que muchos piensan o que pueden creer o pensar, la verdad es que este no llevaba nada. No hubo edición especial para el tomo 1 en Japón. Solo a partir del 12
2 en adelante hubieron ediciones dobles, que eran las sencillas y las especiales, con estos regalos que propiamente hablando no eran regalos como tal, ya que estas ediciones sí costaban más. En el caso del tomo 2, que es el que yo tengo aquí para mostrarles, la edición especial llevaba este mini artbook que les voy a mostrar. Miren, aquí está. La edición especial del tomo 2 venía con este, que no se los voy a mostrar de momento, ya que le dediqué un video exclusivamente al mini artbook. Se los voy a dejar aquí arriba por si quieren verlo. Les invito a que le den un vistazo también. En cuanto al tomo 3, en Japón se incluyó un pequeño libro que en su interior tenía notitas adhesivas y post-it. El libro era de color azul, en tapa dura y con detalles en tinta dorada. Les voy a estar dejando imágenes aquí de todos estos extras. Luego, la edición especial del tomo 4 llevaba en Japón 8 postales para colorear y una caja de colores. En cuanto a la edición especial del tomo 5, llevaba un juego de cartas temático de la serie en un estuche de cartón, que también salió en España, pero más adelante lo veremos. En cuanto al tomo 6, tenemos que incluyó una libretita de bocetos engargolada con una espiral de metal que venía dentro de una cajita, que también salió en España. Y en cuanto al tomo 7, tenemos que este lleva una libreta circular o un pequeño blog de dibujos de los círculos mágicos que aparecen en la serie, y esos son todos los coleccionables que acompañan a las ediciones especiales japonesas, en la que varios países se han basado para algunos de los suyos también. Entonces ahí tenemos un breve resumen de todos los regalos que los van acompañando. También, antes de pasar a la siguiente edición, quiero mencionarles que las sobrecubiertas alternativas que les mencioné cuando revisamos el cintillo del tomo, y es que en Japón nunca salieron a la venta propiamente, los tomos nunca salieron con esas sobrecubiertas a la venta. Tal y como les mencionaba, estas sobrecubiertas vienen de regalo en algunas entregas de la revista Morning 2, o sea que si ustedes las compraban nuevas, estas dentro tienen las sobrecubiertas sueltas, y estas sobrecubiertas también fueron la base para algunos países en sus ediciones. Les voy a dejar un video en la descripción donde un chico abre una revista nueva y ahí saca una sobrecubierta, que de hecho es la sobrecubierta que muestran en el cintillo de esta edición. Entonces se las dejo aquí abajo en la descripción. Y con esto damos por terminada la revisión y muestra de las ediciones japonesas. Les voy a estar pasando aquí el resto de las sobrecubiertas alternativas para que sepan cómo son, y vamos a pasar a la edición de Panini México. Para el caso de Panini México, tengo para mostrarles en esta ocasión la edición especial del tomo 1 y el tomo 2 de la edición regular. Tenemos que la editorial nos presenta tomos en un formato B6 con sobrecubierta. Tenemos, en este caso, por ejemplo, la sobrecubierta es acabado mate también. Para la edición especial mexicana de este tomo 1 podemos ver que tiene una portada variante en la sobrecubierta, aunque también nos presentó la portada original en su edición regular normal. Aquí tenemos, como les comentaba, es acabado mate. Por ejemplo, aquí tenemos que tiene esta ilustración. En vez de tener bordes blancos, tenemos que es un azul marino. Luego tenemos también que aquí arriba dice volumen 1. Tiene este bonito marco en tinta dorada. No sé si lo alcancen a apreciar. Refleja un poco la luz porque tiene como un acabado diferente. Como que tiene un plastificado encima, pero es acabado mate. Muy colorida las ilustraciones. Por ejemplo, aquí tenemos el recuadro con la información. Dice At a Little Witch Hat con esta tipografía. Muy cursiva, me parece. Autora Kamomi Shirahama y el logo editorial de Panini Manga. Ahí lo tenemos. Aquí también entre las ilustraciones tiene unos ligeros toques de tinta dorada. Me parece que está muy bonita la portada, la verdad. Luego tenemos en el lomo At a Little Witch Hat, en esta parte volumen 1, esta pequeña ilustración, autora y logo editorial. En el reverso tenemos esta bonita ilustración, igual el marco en tinta dorada. Tenemos esta ilustración también que tiene toques de tinta dorada. Todo el fondo es, como les comento, azul marino. Y aquí tiene estas letras que espero que se vean a cámara porque vienen en un color dorado. Aquí está la sinopsis que nos presenta la editorial. Dice: Coco, una niña de una pequeña aldea, siempre ha estado fascinada con la idea de la magia. Sin embargo, se dice que solo las personas que nacieron con poderes mágicos pueden convertirse en hechiceros, y además está prohibido ver el momento en que se lanza un hechizo. Por eso ella había renunciado a su sueño de ser maga, pero un día es testigo de cómo Queefrey,
Un hechicero que visitó la aldea realiza un encantamiento. Esta es la historia de cómo la desesperación y la esperanza visitaron a una niña que admiraba a los hechiceros. Ahí la tenemos, miren, como pueden ver también es tinta dorada. Aquí tenemos, por ejemplo, logo editorial, que aquí podemos ver que, por ejemplo, sí fue adaptado al color del dorado, no como aquí en el frente, que no se adaptó, se quedó con los colores originales del logo. Aquí sí se adaptó, luego dice restricción de edad para mayores de 13 años. En México su precio de esta edición especial fue de 179 pesos. Tiene su código de barras y la página web editorial. Ahí lo tenemos. Vamos a proceder a abrirlo para quitarle la sobrecubierta. Debo decir que es de las sobrecubiertas más gruesas que yo he sentido de Panini México. Está bastante gruesa, muy gruesa. Aquí tenemos la sobrecubierta desplegada. Como se darán cuenta, no es una imagen panorámica, son dos imágenes individuales. Ahí las tenemos. En las solapas no tiene nada, nada más este patrón de dibujos, miren. Nada más. Es curioso que venga así porque dentro de la historia, que ya les hablaré más adelante, estos círculos que ustedes ven aquí es un círculo mágico de lo que se basa la historia y consiste en que la magia se efectúa a partir de estos círculos cuando se cierra un círculo. Y vean, si lo cerramos, pues no es un círculo perfecto, pero espero que entiendan a lo que me refiero de que cumple esto, ¿no? Ahí la tenemos entonces. Y vamos a revisar el tomo. Tenemos que es acabado mate este cartoncillo. Igualmente vemos que tiene este patrón, pero en color azul en el caso del tomo 1. Tenemos que la tipografía de aquí es diferente a la que tiene, por ejemplo, en la sobrecubierta de la edición especial. Atelier of Witch Hat, Kamo Shirahama número 1. Y aquí abajito tiene en pequeñito el logo editorial en color azul, por ejemplo. En el lomo los mismos datos. Y en el reverso tenemos esta pequeña ilustración y igualmente el mismo patrón. Vamos a proceder a abrirlo. Ahí está, por ejemplo, empezamos con esta hoja. Y tenemos el índice. Este tomo 1 tiene 5 capítulos. Y miren, empieza con esta bonita ilustración. Aquí se las marqué porque les quería mencionar algo y no quería que se me pasara. Por ejemplo, no me quiero adelantar mucho tampoco en explicarles dónde está ambientada la historia, pero sí me parece interesante mencionarlo aquí porque justo en esta ilustración ocurre algo curioso. Solamente les comento que está ambientado en un mundo antiguo donde existe la magia. Entonces resulta curioso que, por ejemplo, dice: ¿qué tal los astronautas o cantantes famosos, no? Cuando en esta época en que está ambientada esta historia, pues eso no existe, ¿no? Por ejemplo, nada más ahí como curiosidad se los dejo. Es simplemente con la imagen que empieza. Miren este boceto, está precioso. Ahí está, capítulo 1. Y comienza la historia. Del papel les puedo decir que ha mejorado considerablemente conforme ha avanzado el tiempo. La editorial en México ha ido mejorando mucho la calidad del papel. Puedo decirles que es casi blanco. No es muy grueso, pero no se transparenta la gran cosa. Me parece que está muy bien. Miren. Del dibujo realmente es que esta autora se está convirtiendo en una de mis favoritas. El dibujo que ella hace es precioso. Kamome Shirahama me parece que tiene un estilo muy marcado, muy característico. Me parece precioso su uso de sombras. Por ejemplo, vean esto. Qué precioso se ve. Si por mí fuera, yo la verdad es que les mostraba muchas ilustraciones que vienen dentro de todos los tomos. Pero si no, este video se haría eterno. Entonces, pues desgraciadamente les voy a mostrar solamente algunas para que se den una idea de cómo es el dibujo. Es precioso. Me parece que es muy mágico desde mi punto de vista. El trazo que tiene la autora. El encolado, por ejemplo, de esta edición es excelente. Abre perfectamente. También creo que el tamaño B6 le ayuda mucho. Vean, por ejemplo. Miren. Es precioso. Por ejemplo, cada que termina un capítulo, en estas separaciones la autora siempre incluye, esto es en cada tomo, alguna pequeña ilustración y luego ya
continúa, ¿no? Miren, por ejemplo, capítulo 2, lo que les comento son separadores de capítulos. A mí me parecen preciosos. Miren nada más. Miren, por ejemplo, aquí otra vez. Y el capítulo 3. Ahí está. Miren nada más. Vean, por ejemplo, cómo dibuja el agua. Precioso. Muy mágico su dibujo. Muy acorde. Miren los que les comentaba con lo de la sobrecubierta de los círculos. Por ejemplo, ya con sus pies lo va a cerrar, ¿no? Justo lo que les comentaba. Si bien el dibujo está muy detallado a mi consideración, yo creo que a veces sí hay fondos blancos, por ejemplo aquí, pero realmente no importa porque cuando la autora decide lucirse en alguna página, la verdad es que se luce. Miren, por ejemplo, aquí hay fondo blanco y no sé si se alcanzará a ver en cámara que se transparenta ligeramente, pero no es muy grave, la verdad. Honestamente creo que está muy bien. Miren aquí, por ejemplo, esta hoja, esta página está preciosa. Aquí otra vez una imagen separadora de capítulos. Les comento que si por mí fuera yo les mostraba todas las bonitas ilustraciones que me fui encontrando. Todo el tomo, pero hay algunas más que otras. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, si se fijan, sí se da la tarea de llenar los fondos. Que en otras partes, por ejemplo, aquí sigue habiendo fondos. Miren. Pero en otras sí se quedan en fondos blancos. Y la verdad es que es comprensible. Vean aquí, por ejemplo, todo lleno de detalles y trazos. Tramas, fondos, sombras, delineados. Y por ejemplo, en algunas otras, fondos blancos. Pero creo que está perfectamente equilibrado. Miren nada más. Aquí, por ejemplo, termina nuestro tomo. Y, por ejemplo, aquí ponen estos extras de tomo, que, por ejemplo, en esta ocasión dice Introducción a los círculos mágicos. Y aquí nos explica todo lo de los círculos, las crestas, cómo se lleva a cabo la magia. Esto es en cada tomo tiene algo extra, sin falta. Hasta los tomos que yo llevo leyendo, que es el tomo 6, siempre hay algo extra al final de cada tomo. Me parecen detalles preciosos, muy complementarios. Por ejemplo, aquí pone el mundo de Atelier, nos pone el mapa y las locaciones con una pequeña explicación cada uno. Me parece genial este tipo de aditamentos que añaden, porque me parece que es mucho más completa toda la obra, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, termina el tomo y tenemos la hoja de créditos. Dice que fue traducido por Marta Moya. Aquí cabe aclarar que hay un error de acreditación. La verdadera persona que lo tradujo fue Antonio Valdés. Aquí pues hubo un error. Dice en coordinación con Daruma Serving Linguistics. Tengo entendido que esta persona, Antonio Valdés, es el único mexicano, porque de hecho es mexicano, que trabaja con Daruma en una reciente entrevista que dio. Y pues me parece fantástico, ¿no? Realmente su traducción me parece estupenda. Ya lo veremos en la revisión y comparación de las ediciones. Ahí les voy a hablar más a profundidad de la traducción, pero bueno, ahí tenemos. Entonces ahí tenemos el tomo 1. Ahora vamos a revisar rápidamente el tomo 2 para que vean cómo es la estructura. Por ejemplo, el mismo patrón que la japonesa. Tenemos aquí la portada. Aquí lo que les comentaba, en las 4 esquinas tiene estos detalles en tinta dorada. Aquí podemos ver, por ejemplo, la tipografía que usaron, que es como les comentaba abajo de aquí, en las tapas del tomo 1. Vean que es la misma tipografía que se usó, a diferencia de su sobrecubierta aquí en esta parte. Entonces, pues aquí tenemos la portada como tal. Aquí abajo logo editorial, Atelier Witch Hat, Kamome Shirahama número 2. Ahí lo tenemos. Luego en el lomo igual los mismos datos, tenemos la misma imagen aquí en pequeñito, autora, número, obra y logo editorial en pequeñito. Luego al reverso tenemos esta ilustración con esto en tinta dorada también. La sobrecubierta de la edición regular también es acabado mate. Y aquí tiene esta pequeña sinopsis del tomo 2. Vamos a darle lectura. Dice: en un mundo donde existe una regla absoluta de que solo pueden convertir en hechiceros las personas que nacieron como tal,
Coco, una niña común y corriente, fue aceptada como aprendiz del hechicero Queefrey. Para comprar una pluma mágica que le quedara a Coco, ella, Queefrey y las otras 3 aprendices visitan Carrown, la ciudad de los hechiceros. Sin embargo, en ese lugar, un extraño hechicero enmascarado las transporta a una misteriosa dimensión. Además, ahí las acecha un dragón. ¿Solo un limitado número de personas se puede convertir en hechiceros? ¿O es posible que cualquiera lo logre gracias a su esfuerzo? Ahí lo tenemos. Una gran premisa. Entonces, realmente ahí lo tenemos también. Vamos a quitarle la sobrecubierta. Aquí les comento que es igual de gruesa que la sobrecubierta de la edición especial. Está bastante gruesa. Realmente ha habido pocas sobrecubiertas que estén así de gruesas de las series que yo sigo. Entonces, bueno, aquí por ejemplo nada más tiene el logo editorial y exactamente igual la restricción de edad. En el caso de la edición regular tenemos que el precio es 109 pesos. Por lo menos al momento de esta reseña han salido ya 3 tomos y se han mantenido con este precio. Habrá que ver si no le aumentan los 10 pesos que suele aumentar Panini después de ciertos tomos. Pero bueno, aquí ISBN, código de barras y la página web editorial. Vamos a proceder ahora con las tapas. Pero antes sí les tengo que leer, porque por ejemplo en este caso les despliego la sobrecubierta. Tampoco es una imagen panorámica, pero en este caso sí tiene continuación aquí la ilustración, y de este lado tiene la pequeña biografía de la autora. Vamos a darle lectura también para que lo vean. Dice: Kamome Shirahama, Profile. Después de graduarse de la Facultad de Diseño de la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, ha trabajado como ilustradora y mangaka. Ha dibujado portadas de cómics estadounidenses, Marvel Comics, DC Comics, Star Wars, etc. Entre otras de sus obras está Endeavor, completa en 3 tomos. Ahí la tenemos entonces. Esto es bastante interesante. En las curiosidades les mencionaré algo de eso. Vamos a proceder a revisar las tapas del tomo ahora. Aquí, como pueden ver, el color de las tapas en este caso es de este color como entre rojo oscuro y café. La misma tipografía en este caso ahora que la de la sobrecubierta de la edición regular. Atelier Witch Hat, Kamome Shirahama número 2. Y en el lomo los mismos datos. Al reverso tenemos esta pequeña ilustración con el mismo patrón de estos pequeños como sombreritos, porque son sombreritos en realidad, solamente que uno sobremontado, uno en vertical y otro horizontal, ¿no? Haciendo este patrón. Vamos a proceder a abrirlo rápidamente, igual que el tomo 1, el mismo tipo de papel exactamente. Aquí continúa del 6 al 11 los capítulos, y ahí los tenemos. Miren. El dibujo me parece precioso, no flaquea en ningún momento. La verdad es que yo desconocía a esta autora, nunca había oído de ella, y de repente surge este título y la verdad es que me resulta muy impactante. Vean por ejemplo esta pequeña ilustración, wow, está fantástica. Miren, aquí por ejemplo cómo bordea los personajes con unas líneas negras, me parece sus detalles, ¿no? Miren, aquí está. Miren, por ejemplo, aquí qué bonita ilustración. Dibuja preciosísimo la autora. O sea, me parece que el dibujo está fantástico y fenomenal. Miren aquí, por ejemplo. Las tintas en la edición mexicana también me parece que están muy bien. No tienen ningún error. Están bien asentadas en el papel. El encolado también está fantástico. Que creo que Panini, a excepción de sus inicios, siempre se caracterizó por tener un muy buen encolado. Como les repito, a excepción de sus inicios, pero después de eso abren excelentemente, incluso mejor que cualquier tomo español que ustedes puedan encontrar. Abren muy bien. Ahí lo tenemos. Quizá habrá algún caso ahí aislado, pero muy puntual, la verdad. Como les comentaba en el otro tomo, ojalá que les pudiera pasar más hojas, pero si no duraría mucho este video. Y aquí termina el volumen 2. Por ejemplo, aquí, como les decía en el tomo 1, sin falta y sin excepción, siempre al final de cada tomo nos incluyen algo. Aquí lo tenemos.
esto extra. En este caso nada más fue una página. Dice la vestimenta del sombrero puntiagudo. Y aquí nos explica en qué consiste el atuendo. Por ejemplo, pone el sombrero, la capa, los zapatos. Aquí sí quiero mencionarles algo. Se los iba a mencionar en la comparación, pero igual y se me olvida. Aquí, por ejemplo, dice sombrero puntiagudo. Y luego dice este sombrero puntiagudo, pero como que se comieron ahí palabras antes. Y esto me di cuenta ya leyéndolo en el otro tomo, pero aquí se los quería mencionar, como que en rotulación, cuando se rotuló esta parte, como que las palabras que están aquí como que se subieron y quedó debajo de este pequeño recuadro negro. Entonces ya veremos qué dice completamente en la comparación. Entonces ahí tenemos. Y en la hoja de créditos, aquí por ejemplo sí tenemos la corrección de la traducción que la hizo Antonio Valdés, que entonces en este caso a partir de ese tomo pues ya viene corregida. Y ahí está, él fue el que verdaderamente hizo la traducción. Sígalo en redes sociales porque de repente suelta información curiosa, agradable o algunos datos interesantes. Por ahí entonces para que interactúen con él. Me parece muy bueno que un mexicano ya esté trabajando para la empresa de Daruma. Y bueno, pues ahí tenemos entonces. Y esa es básicamente la revisión de ediciones de Panini México. Pero antes de pasar a la siguiente muestra, les voy a mostrar y comentar los regalos extra de tomo que tienen estos dos tomos en especial. Tenemos que, por ejemplo, en el caso del tomo 1 regular, que yo no tengo porque no tenía caso que lo comprara también, Panini incluyó una postal para la primera edición. En el caso de la edición especial, además de esta sobrecubierta alternativa que están viendo, venía unido con este cintillo al mini artbook, que está basado en el mini artbook de la edición japonesa del tomo 2. En este caso, la edición especial de México del tomo 1 fue la que se optó para que lo tuviera. Entonces venía el tomo unido con este cintillo al artbook. Además también de que dentro del tomo ustedes podían encontrar este separador que hace juego con el artbook. Miren, el separador es acabado brillante. Y por ejemplo, el cintillo es acabado mate. Venían unidos juntos con un plástico de un solo uso. Además también tenía la postal, que les comento que también tenía la edición regular. Miren, en este caso es acabado brillante. Atelier Witchhead y un mensaje de la autora con el logo editorial y aquí su firma con el texto en japonés. Esta es la misma postal que se incluyó en la edición regular. Entonces por eso les digo que no tenía caso. Entonces ahí está. Fue una edición, pues yo digo que no demasiado limitada, porque yo creo que sí hubo suficientes copias, pero yo creo que quizá la distribución no fue la mejor en este caso. Se agotó en su página web. Yo creo que a la fecha de esta reseña sería un poquito difícil que lo encuentren, pero háganle la lucha igual y lo encuentran. En caso del tomo 2, para su primera edición también tenía este separador de regalo, también en acabado brillante, miren. En este caso el separador no es a juego de la portada, sino que esta ilustración le corresponde a la sobrecubierta del tomo 1. Entonces bueno, ahí está entonces. Esos son los regalos de primera edición que tenían estas dos ediciones. Por cierto, se me olvidaba comentarles que si quieren ver lo que viene dentro del artbook, le dediqué una muestra y comparación con el japonés. Se las voy a dejar aquí arriba o en la descripción para que le den un vistazo. Lo reviso a fondo, les voy mostrando todas las imágenes que tienen y por si les interesa saber todo el contenido que viene aquí adentro. Así como, por ejemplo, les voy a mostrar una rapidísima para que vean. Por ejemplo, está esta ilustración que, por ejemplo, la van a encontrar aquí atrás para que vean que de aquí se sacó. Entonces, este tipo de material pues es recopilado en este pequeño artbook para que ustedes lo puedan apreciar. Entonces pues ahí lo dejo. Entonces denle un vistazo si les interesa también lo que viene aquí adentro. También en el caso del artbook, por ejemplo, se me olvidaba también mencionarles que como venía unido al tomo 1, por ejemplo, la traducción fue de Antonio Valdés. Aquí sí se corrige el error. Y bueno, nada más en un detalle rápido que les quería comentar. Con esto termino la revisión de Panini México para que podamos proceder con la edición española de Milky Way Ediciones. En el caso de la edición española tenemos que la editorial Milky Way Ediciones nos presenta tomos en formato B6 con sobrecubierta, también en acabado mate. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos la portada. Esta es la portada original del tomo 1. Tenemos esta bonita ilustración también. Tenemos, por ejemplo, que en este caso las 4 esquinas tienen estos adornos en color dorado.
Aquí, por ejemplo, tenemos el título de la obra con esta tipografía, Atelier of Witch Hat. Y, por ejemplo, aquí tenemos el subtítulo que optaron por ponerle, que es El Atelier de Sombreros de Mago. Nombre de la autora y el número. Aquí abajo nada más tenemos Milky Way Ediciones. Luego en el lomo tenemos los mismos datos, Milky Way Ediciones, la pequeña ilustración, el número 1 también en tinta dorada, Kamome Shirahama, Atelier of Witch Hat. También esta parte en color dorado. Y al reverso tenemos esta bonita ilustración también completa, también los detalles de la tinta dorada en estas partes. Aquí tiene el logo editorial. Y aquí abajo tiene el ISBN, el código de barras y la página web editorial. Aquí en la sinopsis del tomo 1 de esta edición nos dice: Coco, que vive en una pequeña aldea, siempre ha anhelado ser maga. Sin embargo, solo pueden llegar a serlo aquellos que nacen con el don de la magia. A los demás, ni tan siquiera se les está permitido ver cómo lanzan conjuros. Por ello, Coco había renunciado a su sueño hasta que, un buen día, visita el taller de su madre, el mago Quifrey. Entonces se las apaña para espiarlo cuando se dispone a realizar un encantamiento y el desespero se torna esperanza en este cuento sobre una niña que soñaba en convertirse en hechicera. Ahí lo tenemos entonces. Vamos a proceder a quitarle la sobrecubierta. En este caso no sé si se alcanzará a ver en cámara antes de quitársela. Me parece algo interesante que, por ejemplo, la sobrecubierta está translúcida en las partes blancas, que incluso se alcanza a ver el patrón de abajo. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Fuera de cámara, aquí que yo lo tengo en mano, sí se ve el patrón aquí abajo. Igual y en cámara sí se alcanza a ver un poco también. Pero bueno, vamos a quitarle la sobrecubierta. Y aquí la tenemos desplegada. Ahí está, completa. Aquí atrás nada más se completa la ilustración. Como pueden ver, miren. Qué bonita está la ilustración atrás. Y aquí enfrente tenemos el perfil de Kamome Shirahama. Aquí nos dice: esta historia nació a raíz del comentario de un amigo que dijo que el proceso de nacimiento de un dibujo le parecía mágico. Estoy tremendamente agradecida a otros tantos amigos que han colaborado en la creación de este mundo con su imaginación desbordante, así como contigo, querido lector, que entras a formar parte de él. Y luego abajo dice: graduada del diseño de la Universidad de Bellas Artes de Tokio, trabaja como ilustradora freelance y dibujante de manga. Ha creado portadas de distintos cómics norteamericanos de Marvel, DC y Star Wars, entre otros. Entre sus publicaciones hasta la fecha destaca Endeavor, manga de 3 volúmenes. Que por ejemplo aquí tengo el tomo 1 para mostrárselos rápido. Este es el tomo 1 de Endeavor, también publicado por Milky Way Ediciones. Ya cerró en España, ya están los 3 tomos disponibles. El caso fue que cuando salió Atelier todavía no salía Endeavor en España, entonces pues ahí estaba como pista adelantada, ¿no? Algo así. Vamos a proceder a revisar las tapas. Vemos que es un cartoncillo liso. Tiene acabado mate porque no refleja la luz demasiado, pero sí un poco, ligeramente, pero lo considero que es acabado mate porque no, por la textura principalmente también, porque no tiene ese acabado resbaladizo que tiene el acabado brillante. Tenemos igualmente este patrón de sombreritos en color azul. Aquí tenemos Atelier of Witch Hat con la tipografía de esta edición. Luego el subtítulo que optaron por ponerle al Atelier de Sombreros de Mago, Kamome Shirahama, número 1. En el lomo tenemos igual los mismos datos. Y al reverso tenemos otra vez el patrón con esta pequeña ilustración. Aquí, por ejemplo, sí dice Atelier Witch Hat, Kamome Shirahama, en estas líneas blancas. Vamos a proceder a abrirlo. Les comento que es gruesecito este cartoncillo que se usó. Y tenemos aquí que empieza. Nos encontramos con el índice y la página. En este caso sí tengo que decir que el papel es blanco liso y de buen gramaje. El tomo pesa un poco. Ahí lo tenemos, miren el dibujo. También no se salva de las transparencias. Por ejemplo, aquí no sé si se alcanza a ver un poquito, pero es de muy buena calidad este papel. Creo a mi parecer que se aprecia mejor en este papel, honestamente. No sé si se alcanza a ver que se transparenta ligeramente. Casi no, la verdad. Honestamente me parece que está muy bien el papel. El encolado también me parece que está bien. No cuesta trabajo abrirlo, pero
También por el tamaño le ayuda bastante, entonces no tiene ese inconveniente tampoco, a pesar del buen papel que tiene. Miren. Aquí está. Miren, aquí no sé si se alcanza a ver las transparencias. Un poquito aquí en las líneas. Las tintas están excelentemente bien impresas. Los bordes bien, los diálogos bien también, los globos excelentes también. Todo está excelentemente, muy nítido. Se ve muy bien la tinta en el papel. Miren. Aquí, por ejemplo, también la edición pone introducción a los círculos mágicos como extra de tomo. Y el mundo de The Little Witch Hat con el mapa también. En cuanto a la traducción de este tomo, en esta edición, tenemos que fue por Verónica Calafell de la compañía de Daruma Service Linguistics. Aquí tengo que hacer una mención y aclaración porque resulta que el tomo 1 y 2 están traducidos por Verónica Calafell, pero en caso, por ejemplo, del tomo 3, les voy a mostrar, cambia la traducción a Judith Moreno, perdón si lo estoy pronunciando mal. Cambia también de la compañía de Daruma, pero es otra persona la que la lleva a cabo. Y ella es la encargada de traducirlo hasta donde va la publicación de España, que es el tomo 6, actualmente al momento de esta reseña. Pero otro detalle que, por ejemplo, encontré fue que a partir del tomo 4 sigue siendo Judith Moreno, pero ahora está corregido por Raúl Izquierdo. Van a decir a lo mejor que no tiene relevancia, pero ya lo veremos en la comparación de ediciones donde les menciono los detalles de traducción, porque sí tiene ligeros toques, sí se nota la diferencia ligeramente, por ejemplo, entre el 1 y el tomo 3, por ejemplo, por mencionarles, pero ya lo veremos en la comparación de ediciones. Estos tomos tienen un precio regular de 8,50 €, solamente que en el caso de algunas ediciones especiales tuvieron otro precio. Y como ya pudieron ver, yo tengo los tomos del 1 al 6 de esta editorial, que es la edición que personalmente yo estoy siguiendo, no por otras razones de calidad, porque considero que las otras ediciones también están bien, pero en su momento, como fue la primera editorial de países hispanohablantes que la licenció, a mí me llamó la atención y decidí seguirla con ellos. Además de que déjenme decirle que las ediciones especiales están muy bonitas también. Entonces, ya que estamos hablando de las ediciones, pues voy a mostrarles todas las portadas, cómo son, para que las vean. Miren la portada del tomo 2, que es la más mostrada en este video. Y el reverso. Tenemos que, por ejemplo, la tapa es de color como café. Ese es en el caso del tomo 2. El tomo 3. Esta es la portada. Este es el reverso. Miren qué bonitas ilustraciones. O sea, ni siquiera desperdicia el espacio detrás de las sobrecubiertas. Es precioso. En este caso la tapa es de color gris. El tomo 4. Esta es la portada. Preciosas, la verdad. Y este es el reverso. La tapa de este es azul o verde agua, algo así. Entre verde agua, más bien. El tomo 5. Esta es la portada. Como detalle que honestamente yo no me había dado cuenta hasta hace poco, es que por ejemplo en el caso del 5 y el 6, yo tengo las ediciones especiales y en la portada sí tienen esa variación aquí, por ejemplo, debajo de la autora dice edición especial, cosa que pues las ediciones regulares no tienen. Ahí está. Y el reverso, miren. En el caso de la tapa de este tomo es de color rosa. Y el tomo 6, que es el último que ha salido en España al momento de esta reseña. Miren esta. Me encanta cómo se ven los tonos azules de esta portada. Es de mis favoritas. Quizá no tanto el personaje, sino los colores de la portada. Miren el reverso. Preciosa también. Y en este caso es como un azul pálido. No es como el tomo 1 que es más vivo, es también azul, pero es un poco más oscuro, sin llegar a ser azul marino. Y ahí los tenemos.
Ahora, antes de pasar al siguiente apartado, en esta pequeña sección les voy a explicar todos los extras de tomo que han tenido estas ediciones especiales y algunas que no han sido especiales, pero que también han tenido algún regalo. Les voy a ir explicando cada una de ellas para que la tengan más claro, porque respecto a Japón, España ha tenido algunas variaciones. Vamos a comenzar entonces con este, que es el tomo 1, que en este caso tuvo de regalo para su primera edición una réplica al 100% basado en la japonesa del mini artbook, solo que como ya vimos en las revisiones anteriores, este venía con el tomo 2. Yo creo que se tomaron esa libertad, ya que como les mencioné antes, en Japón el tomo 1 no tuvo edición especial. Cabe decir también que este fue verdaderamente un regalo propiamente, porque el precio del tomo con el artbook se mantuvo en 8,50 €. Desgraciadamente yo no logré conseguirlo, pero sí lo menciono en mi comparación, que igualmente si no se las dejo aquí arriba, se las dejo en la caja de descripción para que le den un vistazo. En cuanto al tomo 2, en su caso, este solamente contenía una postal. Esta es la postal que incluía el tomo 2 para su primera edición, totalmente de regalo. Esta la hicieron en base a una ilustración que viene en el mini artbook. Esta es exclusiva de la editorial española, ya que no salió en Japón ni en ningún otro país, no está basada en ningún artículo ya prehecho. En el caso del tomo 3, tenemos que para su primera edición incluía un imán, que es este, con forma de sombrero. Miren, se los voy a mostrar de cerca para que lo vean. Venía en este cartoncito con esta bolsita. De hecho nunca lo he abierto y la verdad es que no quiero abrirlo, pero es un imán que venía como regalo para la edición del tomo 3, su primera edición. Esta tampoco tuvo costo adicional, también se mantuvo en los 8,50 €. En cuanto al tomo 4, en su caso podríamos decir que está basada en un 50% en su homólogo japonés, ya que también incluía un set de postales, pero en el caso de la española venía el tomo 4 envuelto en un plástico con este pequeño sobre. Tenía esta etiqueta que dice: incluye postales para colorear, limitado a la primera edición, con este código de barras. Esto venía pegado en el plástico que los tenía envueltos. Y esta es la bolsita. Este va a ser un unboxing exclusivo para este video. Vamos a proceder a abrirlo. Esta es la bolsita original que venía también. Así venía tal cual. Esto sí ya lo había abierto con anterioridad, pero para que lo vean aquí, porque creo que no tenía caso hacerle un video aparte, ¿no? Tenemos aquí las 8 postales para colorear. Es un papel bastante gruesecito, debo decir. Miren, aquí está la primera, la segunda. Algunas, por ejemplo, vean, estas dos están basadas en portadas. Miren, por ejemplo, esta también. Algunas de estas están en el mini artbook también, a color. Aquí las tenemos en forma de boceto para colorear. Miren, por ejemplo, esta es la portada de la edición especial, la japonesa, por ejemplo, y ahí la tenemos. En el caso de España, aparte de estas mini postales, pues también nos incluían este mini póster en donde vienen envueltas. Véanlo, es a color, está precioso, es acabado mate. De este lado no tiene nada, les digo que viene así, y ahí adentro tenía las postales. Esto sí que podríamos decir que es exclusivo de la edición española, porque esto no venía en el japonés. Miren, aquí tiene el logo editorial, y aquí arriba el autora, título y el subtítulo que le pusieron traducido, ¿no? Miren, está precioso, la verdad. Se me parece un detallazo. Pero les decía que solo podemos decir que está basado en un 50%, porque realmente el original japonés, como ya lo vimos en la revisión, además de estas postales, incluía una caja de colores. En este caso se le cuestionó en su momento a la editorial por qué no la incluyó también, ¿no? Y la editorial les explicaba a los seguidores de la serie que habían optado por solamente incluir estas postales con este mini póster, porque de haber incluido la caja de colores, entonces el tomo se hubiera disparado por los costos de producción. Entonces pues quedó así. También fue un regalo tal cual, estrictamente hablando, porque el tomo también se mantuvo en el mismo precio, fue totalmente regalado, 8,50 €. Y bueno, ahí tenemos entonces ese también. Y en cuanto al tomo 5, tenemos que, por ejemplo, aquí ya cambió la cosa. El patrón de publicación en España cambió un poquito, porque la editorial lanzó al mismo tiempo una edición normal y una edición especial. La normal, para su primera edición, incluyó una postal, que es esta. La incluyó de regalo, muy similar a la postal que se incluyó en el tomo 2. Miren, esta postal venía solamente
en la edición normal. Esta postal ustedes no la iban a encontrar en la edición especial. Son regalos exclusivamente de cada edición, separados e independientes. Y la especial tenemos que sacaron un estuche de cartas, que es este, que incluía también la edición japonesa y que también está basado completamente en ella. En este caso les digo que cambió la forma de publicación porque en este caso esta edición tuvo un precio de 18 euros, por lo que un regalo regalado, valga la redundancia, pues no fue, ¿no? Y que por cierto, le dediqué un video exclusivamente para mostrarles el contenido, la revisión. Se los voy a dejar aquí arriba también para que lo vean si les da curiosidad por cómo es, qué es lo que tiene dentro, porque además también les incluyo cómo se juega el juego, así que no se lo pueden perder. Y finalmente, e igual que el tomo anterior, para el tomo 6 la editorial publicó 2 ediciones también, una normal y una especial. La normal tiene incluida una postal solo para la primera edición, al mismo precio que las ediciones regulares. Yo ya pedí el tomo, pero viene en camino, no alcanzó a llegar para esta reseña, pero les voy a estar dejando la imagen por aquí. Eso es en cuanto a la edición normal. Luego la edición especial, que en este caso incluye una libreta de bocetos, que es esta que se ve aquí, en donde la autora incluye bocetos de la serie. Esta también cabe aclarar que está basada al 100% en la edición japonesa. También les voy a dejar aquí arriba el video que le dediqué exclusivamente para mostrárselos, además que también les agrego un plus en ese video de muestra, tampoco se lo pueden perder. Y básicamente esos son todos los extras incluidos a la fecha de esta reseña por la editorial española. Yo personalmente creo que también editarán el extra del siguiente tomo, pero habrá que ver. Si sí lo editan, también le dedicaré un video de muestra en el futuro. Así que, en resumen, todos los regalos de los tomos 1, 4, 5 y 6 están basados en las japonesas, y las ediciones regulares de los tomos 2, 3, 5 y 6 fueron inventados por la editorial. Entonces, ahí está la aclaración y la explicación. También mencionarles ya como último detalle, comentar que, por ejemplo, para España se regalaban, si ustedes compraban directamente en su página web en cuanto salían los tomos, les regalaban separadores que iban a juego con cada tomo. Pues desgraciadamente yo pues soy de aquí de México y pues no tenía forma de encargarlos de esa manera, pero pues ahí está el dato, ¿no? Que también en el caso de España tuvieron separadores de cada tomo. Y con toda esa exhaustiva explicación terminamos la revisión de la edición española de Milky Way Ediciones. Ahora, antes de pasar a la comparación de ediciones, les voy a mencionar la edición de Ibrea Argentina, que es otra edición de un país hispanohablante que existe. En este caso, esa editorial es la que tiene el título licenciado para ese territorio. Solo les quiero mencionar que a la fecha de este video, la editorial ya va por el tomo 3, y puedo decir por lo que he visto en videos que su edición es bastante bonita también, tanto la tipografía que usaron como su logo adaptado. El detalle del por qué se los quiero mencionar es que me parece que hay algo ahí curioso, y es que no les han incluido ningún material extra en ningún tomo a la fecha de este video, y la verdad es que me sorprende mucho porque la filial argentina, desde mi punto de vista, creo que se ha caracterizado por editar ediciones hermosas y algunos artículos de mercancía, por ejemplo, las portadas variantes en varios de sus títulos, de Promise Neverland, My Hero Academia, o también alguna sobrecubierta especial como por ejemplo la que tuvo un tomo de Inio Asano que sacaron. Y por ejemplo también está la Gaucho Edition que sacaron para The Promised Neverland, por lo que me resulta hasta extraño que Atelier, siendo una serie tan consentida en el mundo, no haya recibido nada de su parte. Yo honestamente espero que les incluyan algo, hasta me atrevería a suponer que quizás saquen un pack, quizá con el mini artbook, las postales para colorear y hasta el juego de cartas quizá en un futuro, pero ya se verá, solamente ellos saben lo que tienen preparado para su serie y para su territorio. Y finalmente quiero mencionar por ocasión especial algunas ediciones internacionales del título, aunque yo sé bien que siempre les hablo de ediciones de países hispanohablantes. En esta ocasión voy a mencionar a varios países, entre los que están Brasil, Italia, Alemania y Francia, en ese orden, para comentarles sus regalos extra, ya que este título manga, les repito, ha sido muy consentido alrededor del mundo. Entonces, en primer lugar tenemos que el tomo 1 de Brasil, editado por la filial de Panini en ese país, les incluyó la misma postal de regalo que se regaló aquí en México, y también les regalaron un póster, aunque como un dato adicional, me parece que cuando ellos compraban el tomo les daban a elegir entre el póster o la postal. Les voy a dejar en la descripción un video de una muestra de esa edición y ahí se comenta eso de los regalos, o algo así yo entendí, entonces se los dejo en la caja de descripción por si quieren verlo también. En el caso de Italia, tenemos que con el tomo 1, la filial de Panini de ese país regaló también el mismo póster que en Brasil, y además ellos también regalaron el mini artbook con el tomo 1, pero su mini artbook, cabe aclarar que estaba impreso en papel couché delgado como el de revista, que incluía inclusive hasta
hasta las tapas estaba en el mismo papel impreso, además de que este está engrapado y no encolado como la original japonés. Les dejo también en la descripción un video donde lo muestran para que lo vean cómo es. Por esa parte creo que nosotros aquí en México fuimos afortunados porque Panini nos trajo una réplica bastante exacta, a diferencia de Italia. Luego tenemos que en Alemania está licenciado por la editorial Egmont Manga, y en este caso les puedo comentar que sus ediciones se han mantenido muy fieles al orden de Japón. En cada edición que han sacado han incluido todo tal cual: el mini artbook, la libreta de notitas, las postales para colorear, el juego de cartas y la libreta de bocetos. Solo les falta la libretita del tomo 7, pero creo que sí la van a incluir también. Solo como dato curioso para este país, en su edición pasa algo raro con las portadas de esa editorial, y que la verdad que por más que investigué no llegué a comprender del todo, no entiendo muy bien qué es lo que pasa. Y es que parece que ellos sacaron portadas variantes en algunos de sus tomos, pero estas portadas no se basan en las alternativas japonesas. Estas siguen un modelo como las originales, pero tienen otras ilustraciones diferentes en cada una. Eso es por ejemplo en Alemania. Y finalmente tenemos a Francia, que es el país que creo yo que más ha consentido esta serie, porque tenemos que la editorial Pika Edition lanzó el tomo 1 con dos versiones, una con la portada original y el otro con la sobrecubierta alternativa basada en la japonesa, además de que les incluyeron el mini artbook. Y no nada más eso, sino que además el mini artbook lo convirtieron en pasta dura. También les dejo un video de muestra en la descripción de este artbook en tapa dura por si quieren verlo. Y a partir del tomo 2, cada tomo tenía la sobrecubierta reversible, donde por un lado estaba la portada original y por el otro la alternativa, que están basadas en las japonesas. En este caso podemos decir que solamente el tomo 1 tuvo la sobrecubierta separada. Y por si no me terminan de entender con lo de reversible, les tengo una muestra de ejemplo con este tomo de Death Note de Norma Editorial de España, para que se den una idea. Vean la sobrecubierta, y a lo que me refiero con reversible es que por ejemplo se la quitamos y vean lo que tiene por dentro. La sobrecubierta es reversible. Ustedes la voltean y si ustedes quieren, pues ya tienen la otra portada y la otra queda en el interior. Entonces, a esto es a lo que me refiero con la portada reversible en Francia a partir del tomo 2. Como les digo, todas las sobrecubiertas vienen así, de un lado la normal y del otro la alternativa. Y mencionado esto, al igual que en Alemania, Francia ha incluido todos los demás regalos basados al 100% en los originales japoneses tal cual, sin ninguna excepción, solo que también hicieron la libreta de bocetos encolada y no engargolada como la japonesa. Y finalmente les voy a mencionar un país que no les mencioné, pero sí lo quiero mencionar, que es Estados Unidos, donde la filial de Kodansha al momento de esta reseña tampoco ha incluido ningún extra en sus ediciones, al igual que en Ibrea Argentina. Así que con esto termino la muestra y revisión de las ediciones, por lo que vamos a pasar a la comparación, donde les incluyo detalles de edición y traducción. Ahora vamos a proceder con la comparación de ediciones. En este caso vamos a comparar el tomo 2 de Milky Way Ediciones de Panini México y el original japonés de la edición especial, y el tomo 1 de la edición especial de Panini México y el número 1 de Milky Way Ediciones también. Vamos a empezar primero con el número 1. Por ejemplo, tenemos que este es el español y este es el mexicano. Les comentaba en sus revisiones individuales que ambos son tamaño B6, miden exactamente lo mismo de largo y alto. Miren, como pueden observar. Aquí, por ejemplo, en este caso especial tenemos que ambos tomos, independientemente del país que son, ambos tienen los datos ascendentes. Miren, por ejemplo, ahí tenemos. Vean, por ejemplo, aquí la sobrecubierta alternativa con la sobrecubierta original. Esa es la portada del tomo 1 de ambas. Entonces ahí las tenemos. No sé ustedes cuál les guste más. A mí la verdad es que está muy difícil. Las dos me gustan mucho. Por ejemplo, ahí están los reversos. Miren. Creo que ambas están muy bonitas. La verdad es que no sé cuál elegir. Lo que sí yo les puedo decir es que a mí personalmente no me gusta mucho esta tipografía que se usó para la portada de la sobrecubierta de la edición especial. Como que no me termina de gustar. Pero fuera de eso, todos los detalles de edición me parece que están muy bonitos. Aquí, por ejemplo, vemos que la tipografía de España es esta la que se usó. Ellos optaron por ejemplo, ponerle Witch Hat en tinta dorada. Ahí lo tenemos. En cuanto a los materiales, tenemos, por ejemplo, que las sobrecubiertas, lo mencioné en las revisiones de cada una, pero aquí ya que estamos comparando ediciones, pues sí se los puedo mencionar mucho mejor y más extendido. La sobrecubierta de la mexicana es más gruesa, incluso pesa más que la de la edición española. Vean,
Ahí las tenemos las dos. Pesa. De hecho, inclusive si ustedes alcanzan a dar cuenta, como que el marco le da como un efecto de que está más pequeña. No sé si ustedes lo notan. Pero están básicamente del mismo tamaño. Como que es una ilusión óptica realmente el marco. Pero véanlas. Ahí están las sobrecubiertas. Les digo, está más gruesa la de la edición mexicana. Y ahí está esta. Ahora vamos a comparar lo que son las tapas. Tenemos aquí, por ejemplo, vean, aquí sí vemos diferencias al instante. Por ejemplo, el color, me parece que el de la española es un azul más claro, a diferencia del de Panini México. Miren, la tipografía, aquí nos podemos dar cuenta muy bien que son diferentes. Por ejemplo, vean el tamaño de la fuente de la edición de Panini, es mucho más grande que la de la edición española. Por ejemplo, tenemos que en el caso de la española, también se los mencioné en su revisión, ellos optaron por ponerle un subtítulo traducido, el atelier de sombreros de mago, cosa que en el mexicano no tiene. No digo que esté mal, nada más es un pequeño detalle ahí que hay. Vean aquí, por ejemplo, los lomos son bastante similares. El autor lo tiene aquí y acá, el número, la tipografía correspondiente de cada edición, y los logos editoriales están en lados opuestos. Una vez más, ambos están en ascendente, todos los datos. Ahí lo tenemos. También, por ejemplo, estoy observando que el color blanco del cartoncillo me parece que es más blanco en la edición española, mientras que el blanco de la mexicana es como un color crema, no propiamente blanco. Es ligeramente diferente. Aquí mira, tenemos otra diferencia. El dibujo en principio está más ampliado. Miren que aquí es más grande el de la edición mexicana, y además que aquí la edición española sí le puso Atelier Witch Hat en estos espacios blancos y la mexicana no tiene nada, ¿no? Ahí están algunas de las diferencias. En peso les puedo decir que sí pesa más la española. Eso es por el papel, que vamos enseguida a verlo. Por ejemplo, vean el color, es ligeramente más blanco el español. De grosor, si observan, están casi idénticos. Ya la verdad es que el nivel que ha tenido Panini México ha sido bastante considerable. Todavía le falta un poco más para alcanzarlo, pero me parece que ya está muy bien. El color, el grosor también está muy similar, muy parecido. Ahí lo tenemos. Y en cuanto al papel, por ejemplo, tenemos que la edición mexicana es más delgado, tampoco es totalmente blanco. De hecho, inclusive estaba observando que me parece que están más nítidos los tonos en el papel de la española. No sé si será precisamente por lo del papel, pero por ejemplo, miren. ¿Ustedes qué opinan? No sé si se alcance a ver en cámara, se alcance a apreciar, pero vean esto. No hay gran diferencia, honestamente, pero creo que sí se ven más nítidos en la edición española, miren, que en la mexicana. No sé ustedes qué opinan. Ahí lo tenemos, por ejemplo. Eso es en cuanto a color, grosor. En cuanto a las páginas, pues el encolado creo que es mejor la de Panini, como siempre. Yo creo que le ayuda más. Por ejemplo, tenemos esta hoja final en contenido, introducción de los círculos mágicos, y la mexicana dice: introducción a los círculos mágicos también, o sea, no hay variación. Ambas lo incluyen, ambas incluyen también el mapa, y pues ahí están las locaciones y todo eso. Ahí está, ahí lo tenemos. Eso es en cuanto a comparación física de materiales, por ejemplo. Entonces ahí tenemos los dos tomos 1. Algo que sí no comenté en la revisión de Panini México es que la tripa del tomo de la edición especial es exactamente la misma que el de la edición regular, no cambia absolutamente nada. Por ejemplo, lo veíamos en la edición japonesa, que sí tenía escrito que es de edición especial en las tapas. En este caso no, en este caso es exactamente igual. Entonces vamos a dejar estos por aquí. En un momento vamos a revisar traducción, y ahora vamos en cuanto a los tomos 2. Tenemos, por ejemplo, el de Milky Way Ediciones. Aquí yo creo que será más ilustrativa esta comparación, porque la portada es la misma, la que vamos a utilizar para la comparación. Vamos primero con las dos ediciones en español.
Tenemos Milky Way Ediciones a mi derecha y Panini México en la izquierda. Vean, por ejemplo, los recuadros de la información, las tipografías. Aquí vemos que lo tienen a la inversa, por ejemplo. El Witch Hat aquí está en tinta dorada, cosa que en este caso está Atelier en la edición mexicana. Vean. Ahí está. Por ejemplo, la variación de color, creo que están más claritos los tonos en la española que en la mexicana, están más nítidos. De hecho, también, si pueden apreciar en cámara, el escalado de la ilustración de España está más ampliada. Vean, por ejemplo, la punta del sombrero que está aquí y cuánto espacio tiene hacia arriba. Y la mexicana tiene medio centímetro más todavía hacia arriba. Vean, por ejemplo. Entonces se ve más pequeña, da esa ilusión la edición mexicana. Igual, miden exactamente lo mismo de alto y de largo, incluso casi de ancho. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que les comentaba en la revisión de las ediciones japonesas. Los detalles en las 4 esquinas están en tinta dorada. Las 2 ediciones en este caso vemos que tienen tinta dorada. Como que es más amarillenta la española, pero ambas son tinta dorada, vamos. Ahí lo tenemos entonces. Lomos. Creo que en este caso son muy similares. Vean, la imagen de la española está ligeramente más abajo, pero fuera de eso, todo está bastante similar. Vean. Y en los reversos, por ejemplo. Aquí algunas diferencias notables. Aquí en la mexicana tiene Atelier Witch Hat aquí arriba con el número. La española no lo tiene. Ahí está, por ejemplo, muy similares. También en tonos tiene esa ligera variación. Es más clara en la española. En la mexicana creo que está ligeramente más oscura, más nítida. Pero ambas me parece que están muy bien. Ahora vamos a tomar la tercera edición, que es la japonesa. Vamos a quitarle el cintillo para apreciar mejor la portada. Y vemos, por ejemplo, instantáneamente vemos las diferencias en las esquinas, lo que les comenté en la revisión. Vean, por ejemplo, cómo en la edición especial es de color cobrizo y en las otras regulares es color dorado. Les comentaba que, por ejemplo, algo que determina el color de las sobrecubiertas en Japón, por ejemplo, fue que la tapa es de este color. Entonces, ese color fue el que se optó para elegir de qué iban a ir las esquinas. Si se dan cuenta, en las ediciones de Panini también es del mismo color. O sea, no tiene esa variación de que, por ejemplo, se iban a encontrar con esto dorado. No, ni siquiera en la española tampoco. O sea, todos se mantienen así. Por ejemplo, aquí tenemos las 3 sobrecubiertas ya fuera. Vamos a comparar materiales. Por ejemplo, les puedo decir una vez más que en este caso la de Panini México vuelve a ganar. Es la más pesada y la más gruesa. Vean, sí está muy gruesa. Por ejemplo, yo creo que la japonesa con la española están bastante equiparables. Es casi el mismo material. Todas son acabado mate. Vean, por ejemplo, creo que estas dos son muy similares en tonos inclusive. El escalado también, les comentaba de aquí arriba. Creo que el escalado también es muy similar, si no es que idéntico. Casi no hay diferencias. Ligeramente en el tono de piel, por ejemplo, la japonesa está más oscura. Aquí se ve más clarita el tono de piel. Pero detalles muy mínimos. Vemos, por ejemplo, los lomos. Vean ahí. Muy similares los 3 también. Entonces, pues ahí están. Esas son las principales diferencias, ¿no? Por ejemplo, les comenté cuando estábamos revisando los regalos de España, que por ejemplo aquí en esta parte tiene la franja de que dice que es edición especial, al igual que aquí en la tapa, cosa que pues en las ediciones normales, inclusive en la japonesa normal, pues no tienen. Lo que sí que les comenté que me parecía curioso es que el tomo 5 y 6 de la edición española sí dicen aquí abajo que son la edición especial. Aquí abajo de la autora dicen edición especial. Entonces, pues como que también ese detalle como que podría venir o se inspira quizá en este detalle de la edición japonesa. Y entonces ahí tenemos. Vamos a comparar ahora lo que son las tapas de las tripas de los 3 tomos. Vemos que las 3 son de colores
diferentes. Vemos que, por ejemplo, la de Panini México casi le tira al tono café. ¿Pueden ver? Yo creo que la japonesa casi le tira al naranja, por ejemplo. El cobrizo que les comentaba, como que aquí en la tapa se nota naranja. Por ejemplo, vean que el acabado de la japonesa es brillante. Esta sí refleja la luz. Y la mexicana es mate. Y como que la española está entre los dos. Ya se los mencioné en la revisión de Milky Way Ediciones. Como que sí es mate, pero también refleja un poquito la luz. Pero creo que si tienen que elegir entre los dos y clasificarlo en uno de los dos, yo diría que es mate por el material. Aquí, por ejemplo, la más suave en textura es la de Panini México. Y la de Milky Way creo que es la más lisa a mi parecer. Por ejemplo, en este caso tengo la japonesa y la de Milky Way y se sienten similares, debo decir. Entonces ahí la tenemos, los tres lomos, vean. Ahí los tenemos, todos manteniendo más o menos el mismo patrón. Pero bueno, ahí está, por ejemplo. Ahí mire, por ejemplo, ahí podemos notar que la japonesa es ligeramente más alta. Yo creo que unos 3 milímetros, 2 milímetros más alta que la española y la mexicana. Pero vean, o sea, es lo que les comentaba. El grosor es más o menos el mismo. La blancura del papel es casi la misma en la mexicana y la española. Aquí, por ejemplo, vean la edición especial. Vuelvo a recalcar que a pesar de que sea una edición especial, vean cómo viene. Aquí sí me puedo explayar explicándoles esto. Es el papel que usa Japón. Es un papel poroso, muy reciclado. Y pues con el tiempo se va haciendo mucho más amarillento, ¿no? Entonces ahí tenemos las comparaciones en el aspecto físico y de materiales. Entonces vamos a proceder ahora con detalles de traducción puntuales. En cuanto a la traducción, realmente no tengo muchos casos puntuales que mencionar. Por ejemplo, les comentaba en la revisión de Milky Way Ediciones lo del cambio de traductor, que realmente sí se nota un poquito ligeramente el cambio. Por ejemplo, el tomo 1 que fue traducido por Verónica Calafel, también el 2, y que a partir del 3 fue cambiado por otra persona, y que yo realmente la transición no parece muy notoria, pero donde sí puedo decir que fue muy notoria, por ejemplo, fue que la palabra mola como que aparece más frecuente a partir del tomo 4, que es cuando fue corregido por Raúl Izquierdo. No sé si se deba a eso, pero la palabra molan o qué pasada realmente como que comienzan a aparecer con más frecuencia que en un principio. Eso es lo que yo noté. Realmente desconozco si tenga algo que ver en esto o no, pero bueno, esas son algunas de las palabras. En cuanto a casos ligeramente más puntuales, por ejemplo, tenemos que son variaciones muy ligeras. Por ejemplo, tengo el tomo de Panini, el número 1. Y por ejemplo, en esta parte la tengo marcada para mostrárselas. Dice aquí arriba en este globo: si es un sombrero de hechicero, ¿podrá arreglarlo? Aquí, por ejemplo, hay una ligera variación con el español. Dice sombrero de hechicero. Realmente no le tomen gran importancia a estas comparaciones porque yo las considero que son muy mínimas. Por ejemplo, lleva sombrero de mago. ¿De veras podrá repararlo? O sea, sombrero de mago por otra palabra que es un sinónimo o una adaptación diferente. O sea, nada diferente. Sombrero de hechicero y en el otro, sombrero de mago. Esa ligera variación de palabras que a mí me parece realmente insignificante. Otras palabras que, por ejemplo, sí podemos encontrar es, por ejemplo, déjenme mostrarles. Aquí, por ejemplo, en el tomo de Panini pone aquí, por ejemplo, pero está muy raro que no se pueda ver en un momento en que se echa el hechizo. Y por ejemplo, la española dice: el mundo está lleno de magia, la hay por todos los rincones. No entiendo qué tiene de malo que alguien presencie el momento del sortilegio. La palabra sortilegio en la traducción española es usada ocasionalmente. Sortilegio significa modificar a voluntad mediante la magia las acciones o las cosas. Eso quiere decir sortilegio. Entonces me parece un buen sinónimo, como que la palabra suena muy acá, ¿no? A mí me gusta que la usaran, esa implementación de alguna palabra de este tipo, pues a mí me gustó, pero como les vuelvo a repetir, son variaciones menores, realmente no tiene gran significancia. Por ejemplo, ¿qué otras les puedo mostrar que llegue a encontrar? Lo que sí les puedo decir quizá es que
No sé, desconozco cómo viene la original japonesa. Por ejemplo, aquí tengo marcada esta página donde, por ejemplo, este personaje dice niño problemático. Y en la edición mexicana dice maldito niño problema del gran auditorio. Si notan que eliminaron en la española la palabra maldito, no sé si se deberá a que la traducción española está suavizada para el público al que va dirigido, pero unas 3 ocasiones sí me llegué a encontrar con algunas palabras así que son fuertes, entre comillas, quizá no para niños, que no deberían de escucharlas con frecuencia, pero yo siento que la edición española en ese aspecto está suavizada. No quiero decir censurada, pero quizás sí suavizada en ese aspecto. Entonces, bueno, tenemos ese ejemplo. También en la mexicana les puedo comentar que cambia ligeramente algunas palabras. Por ejemplo, aquí pone, los hechizos no se lanzan, se dibujan. Y la española dice, un hechizo no se lanza, se traza. Entonces cambia la palabra trazar por dibujar, que para el caso pues creo que es lo mismo, ¿no? Pero bueno, nada más está esa ligera variación. No tiene gran significancia tampoco. Otra cosa que sí les quisiera mencionar, por ejemplo, que en la traducción española del tomo 1 al 6, yo sí les puedo decir que noté que hay ocasiones en que los niños tratan a los adultos de igual a igual. Es decir, recordemos que el español, a diferencia de otros idiomas como por ejemplo el inglés, nosotros tenemos la palabra usted, mientras que en inglés pues no existe, es you para tú y para ustedes, pero no existe la propiedad del usted en algunos idiomas. Desconozco por qué quizás se adapta de esta forma en la edición española. Por ejemplo, los niños tratan a los adultos a iguales, cosa que a mí realmente como que no me molesta, pero me gusta más en este caso cómo está adaptada la edición mexicana, que los tratan de usted. Ese es un detalle que yo valoro mucho. Yo personalmente no podría llamar a alguien adulto, a menos que tenga extremada confianza, llamarlo de tú a tú. Realmente yo no podría hacerlo. Y me gusta esa parte de la edición mexicana porque tiene eso, ¿no? Los trata de usted la edición mexicana. Otras cosas que llegué a encontrar, por ejemplo, en la edición mexicana fue cómo la adaptación al idioma español de este traductor que es mexicano. Por ejemplo, en este globo yo lo marqué porque dice, lo siento, es que es la primera vez que le enseño a una niña que no trae ningún conocimiento previo. No suena extraño que dice no trae ningún conocimiento en vez de no tiene. En México, para quien no sepa, para quien sea de otro país, a veces solemos intercambiar esas palabras por otras. Por ejemplo, tiene con traer, que propiamente no está correctamente dicho, pero que a veces así hablamos y nos damos a entender. Entonces, esta adaptación me atrevería a decir que es amexicanada en cierta forma y me gusta mucho. Realmente, hace mucho que yo no podía decir que una traducción me ha gustado mucho. Debo decir que esta traducción de este mexicano me gustó mucho. Realmente la disfruté, es muy muy fluida. Entonces, pues ahí está. Por ejemplo, otro regionalismo que tenemos aquí. Ya mero es la hora de la cena. ¿Sí se dan cuenta? Ya mero. Entonces, esas palabritas son insignificantes, pero realmente a mí me gusta cómo está adaptado. Creo que es un lenguaje muy coloquial. Por ejemplo, aquí otra vez. No fue adrede, en vez de decir a propósito, por ejemplo, ¿no? No está mal dicho, pero creo que está excelentemente adaptado. A mí me gusta mucho. Entonces, pues esos son detalles de traducción que yo les quiero compartir, que yo encontré. Entonces, pues ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba lo marqué otra vez porque dice, si no le contestas, al rato solita se calla. El diminutivo en las palabras también es, creo yo, muy propio de nosotros, solita. Déjala, al rato solita se calla. Entonces, me gusta esa adaptación, me gusta la traducción. Creo que está muy, muy fluida para nosotros. Entonces, bueno, ahí tenemos en este caso. Y ahí está. Ahora, en cuanto a los tomos 2, nada más vamos a utilizar la edición española y la mexicana para mostrarles. Por ejemplo, aquí están. Por ejemplo, otros casos que no son muy significativos. Miren, por ejemplo, aquí está donde les menciono. No, llévame contigo, por favor. Esta es la edición española. Está hablándole de tú a tú a un personaje adulto. Cosa que en el mexicano, observen, miren, le dice, no, lléveme a mí también, por favor. ¿Sí se dan cuenta de esa diferencia de palabras? Lléveme
¿quién? Usted. Mientras que la española dice, llévame, ¿quién? Tú. Entonces, esa diferencia de palabras, a mí personalmente me gusta más cómo está en la edición mexicana. La verdad, honestamente creo que está mejor. Aquí, por ejemplo, miren, aquí, por ejemplo, ya mero llegamos, otra que marqué para mostrarles, de esas palabras. Ya mero llegamos. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Ahora, finalmente, les mencionaba en la revisión de Panini que les iba a mostrar las hojas, estas extras del tomo 2. Les comentaba aquí, por ejemplo, que dice sombrero puntiagudo y que yo noté que aquí, por ejemplo, como que se tragaron palabras, como que la rotulación se lo llevó hacia arriba y aquí se perdieron parte del texto. Dice, este sombrero puntiagudo. Y ya, como que algo venía escrito arriba, a mi parecer. Dice, solo existen 2 reglas acerca de su diseño. Ya pone las reglas, ¿no? Ahora vamos a comprobarlo en el español, que aquí es donde les decía que fue como me di cuenta. Vean, por ejemplo, incluso aquí hasta lo separaron. Dice, este es mi sombrero original, los sombreros de mago. Y pone, elemento indispensable para todo el que acepta la misión de convertirse en mago. Respecto a su diseño, solo existen 2 reglas indiscutibles. Incluso tiene más cosas escritas, ¿sí se fijan? Como que aquí se le fue a rotulación, a mi parecer. Se les fue. Ahí está. Este sombrero puntiagudo. Dice, solo existen 2 reglas acerca de su diseño. Pero lo demás no está. Creo que ahí sí se les fue. Entonces, era rapidísimo lo que les quería mostrar. Ahí está la comparación. Sí hay ligera variación en el texto, pero no muy significativa. Por ejemplo, déjenme mostrarles. Es que me cuesta trabajo sostenerlos. Vean, por ejemplo. ¿No? Ahí están. Entonces, pues ahí los tenemos. Miren, a ver si podemos así. Ahí están mejor. Vean. Sombrero puntiagudo como título acá y acá. Este es mi sombrero original. O sea, sí hay variaciones, unas cuantas. La tipografía también. Por ejemplo, aquí yo sí creo que es un trabajo más profesional. Si tienes todo el espacio libre del pergamino, en este caso, por ejemplo, pues aprovéchalo, ¿no? Cámbiale la fuente, redistribúyelo mejor. Cosa que en el de Panini no tuvo. Vean todo el espacio que se desperdicia aquí abajo y todo lo ponen en pequeñito. Entonces, nada más ahí como detalle de rotulación. Tampoco me voy a poner súper exigente, ¿no? Son pequeños detalles nada más que le voy encontrando. Entonces, pues con eso, con todas estas variaciones menores, pues termino la revisión de las traducciones. Realmente yo les puedo decir que ambas me gustaron. Creo que la española sí está un poquito cargada de castellano, pero les vuelvo a repetir como en algunas ocasiones que nosotros no somos el público al que va dirigido estas ediciones españolas, entonces no me puedo quejar por eso, pero sí les puedo comentar que me he encontrado con otros tomos que no están tan cargados y tan marcados. No está extremadamente marcado, no tiene ningún problema para leerse el español. Está muy bien la edición. Les vuelvo a repetir que en este caso, al leerme el tomo 1 y 2 de la edición de Panini, me ha encantado la traducción. Creo que está excelentemente bien. Realmente ambas tienen lo suyo. Ambos traductores se dan su libertad que tienen de adaptar. Y nada, no puedo decir nada malo de ninguna de las dos. Entonces, pues ahí lo tenemos. Y con esto terminamos finalmente la comparación de ediciones, de materiales y traducción. Y ahora bien, en cuanto a la historia, tenemos que es de demografía seinen y que tiene géneros como la magia, que dicho sea de paso es de mis géneros favoritos. También tiene comedia, drama, fantasía y suspenso. Y en cuanto al argumento, tenemos que esta historia está ambientada en un mundo mágico antiguo en el que existe la magia, algo así como un ambiente europeo antiguo, pero sin llegar a lo medieval. La historia comienza con la vida cotidiana de nuestra protagonista, una niña que trabaja junto a su mamá en un atelier como costureras. Nuestra protagonista Coco, desde muy pequeña, ha mostrado la fascinación por la magia y todo lo relacionado con ella, ya que le causa mucha emoción. Un día, al taller de su mamá, llegan un grupo de viajeros para comprar telas, lo que sorprende mucho a Coco porque llegan en carruajes voladores, lo que desata su curiosidad. Una vez que llegan al taller, conoce un joven al que le ofrece atenderlo, por lo que él se sorprende porque a causa de la edad de la pequeña, a él le sorprende mucho la habilidad que ella tiene para trazar en las telas, porque ella lo demuestra frente a él. Mientras tanto, otros clientes viajeros se dan cuenta de que unos niños traviesos pues inutilizan su carruaje volador y no tienen cómo volver. Es ahí cuando el joven se presenta ante todos como un maestro de la magia, un hechicero, y que se ofrece
a arreglar el carruaje de nueva cuenta. Solo como condición pide un lugar cerrado para hacer el conjuro y Coco le ofrece el taller. Todo el problema se desencadena cuando la curiosidad de Coco la impulsa a husmear y ver cómo hace el hechizo, lo que está prohibido hacer. Con eso ella se da una idea de cómo funciona la magia y de pronto recuerda que una vez, cuando era muy pequeña, en un bazar, un extraño le vende un libro de ilustraciones y una pluma. Ella se percata entonces que con esos elementos ella puede replicar lo que vio que hizo el joven hechicero con sus trazos y dibujos, por lo que se dispone a comenzar y para su sorpresa logra hacer momentáneamente el uso de la magia. Ansiosa, ella sigue probando hasta que ocurre una catástrofe. Hace estallar su casa y libera un hechizo que convierte todo en piedra, incluida su mamá. El joven hechicero llega a tiempo para salvarla y a cuestionarla de lo que hizo y explicarle las consecuencias que deberá asumir. Ahí comienza la historia en este mundo donde se cree que solo aquellos que nacieron con el don de la magia pueden usarla. La premisa va de que Coco debe encontrar la forma de revertir lo que ha hecho, pero para ello tendrá que prepararse estudiando, practicando, mientras la acechan toda clase de peligros. Esa sería mi premisa, sin mucho spoiler. En general me parece una historia minuciosamente elaborada y llena de detalles, pero que a su vez es muy fácil de entender. Todos los elementos del universo de la autora me parecen fantásticos. Por ejemplo, tenemos que hay todo un conjunto de reglas, está que la gente normal no puede ver cuando se hace un hechizo, o también lo que se permite o no hacer con la magia. Es espectacular lo bien pensado que está el concepto de la magia en esta obra porque se aleja quizá de lo convencional como lo serían la varita mágica y la escoba voladora, ¿no? Si bien el tema de la magia no es nuevo, creo yo que está bastante tocado, bastante trillado ya en el mundo. La autora lo aborda de una forma muy original, con sus dibujos, con sus crestas, con todos los patrones ella que se empieza a inventar para ponerlos en su historia. Creo que lo hacen bastante única. Para mostrarles algunos elementos llamativos de la trama, tenemos que, por ejemplo, la misión que tiene nuestra protagonista, en primera instancia, es que ella debe de superar un examen para convertirse en aprendiz de mago. Pero esto es como una alternativa que a ella se le presenta porque lo que debieron haber hecho con ella era borrarle la memoria porque reveló el secreto de la magia y además de eso hace uso indebido de la magia y en especial de la magia prohibida. Vemos que en este universo ficticio se plantea que hubo en la antigüedad algo llamado el Día de la Conspiración. Aquí vamos a recurrir al tomo para explicárselos mejor. Por ejemplo, miren, en esta parte incluso les voy a leer algunas de las viñetas porque me parecieron realmente importantes como para que se den una idea de la historia y de las reglas de las que les estoy hablando. Por ejemplo, dice: desde el día llamado Día de la Conspiración, la gente creyó que la magia era un privilegio que solo podían usar unos pocos elegidos. De saberse la verdad, el mundo volverá a ser una vez más una tierra sin ley. Entonces aquí él explica que todo el mundo guarda el secreto con auténtico celo. Por eso es que ella rompe ese tabú, ese secreto que los magos guardan, y entonces él empieza a explicar. Ella le pregunta, ¿qué es la magia prohibida? Y él le contesta, son prácticas de magia que se habían utilizado durante el periodo de guerras y que fueron prohibidas el mismo día de la conspiración. Conjuros cuyo objetivo es herir a las personas. Entonces ella le dice que ella quiere estudiar, que quiere conocerlos todos, y entonces él le va a ir explicando. Aquí más adelante, por ejemplo, dice: hay un sinfín de conjuros prohibidos, pero el principio que se aplica a todos ellos es sencillo. Está prohibido lanzar un conjuro sobre el cuerpo de nadie, sean cual sean las circunstancias. Pone aquí, por ejemplo. Luego dice: una transformación de cuerpo, un cambio de edad, una teletransportación instantánea mediante una puerta o un vehículo, una manipulación a la voluntad de los pensamientos, un conjuro destinado a herir o a curar. O sea, vean, incluso a curar. Dice, hay una sola excepción. Y ella le dice, la eliminación de los recuerdos. Y él le dice que, en efecto, o sea, de todos los hechizos que existen, todo lo que aquello que implica el cuerpo está prohibido, excepto un hechizo, que es el de borrar los recuerdos, en el que recurren para este tipo de ocasiones en que alguien descubre la verdad o revela el secreto, usan ese hechizo para tratar de revertir la situación. Aquí, por ejemplo, dice, la mayoría de los conjuros y sortilegios se lanzan sobre objetos concretos, carruajes o lámparas, o sobre una ventana, y le explica, por ejemplo, un portal a otro lugar con esa ventana, y entonces aquí aparece esta torre y dice un lago. Dice, pero si hace un momento había una colina, y él explica que es una ventana de acceso que está conectada a otras ventanas del mismo diseño. Dice que ve un edificio y le dice que es la Torre de los Libros.
Dice, toda la bibliografía y documentación que se haya escrito jamás sobre la magia se reproduce instantáneamente en el momento de la redacción y la copia queda guardada en ella. Entonces ella piensa que el libro de hechizos que provocó todo el desastre también debe de estar ahí. Entonces ella le dice que van a buscarlo, que ya no necesitan dormir. Entonces él explica que hay un sinfín de pruebas que debe de pasar para que vaya a esa torre. Dice, lo que acabas de ver es el desafío del bibliotecario. Dice, la torre de los libros está custodiada por 4 libreros. Solo dejan acceder a ella a los magos que superen el desafío. Así que el primer paso es estudiar para llegar a la torre. Entonces, esa es la misión encomendada a nuestra protagonista. Va a tener ella que pasar todas estas pruebas si quiere ir a la torre de los libros, a tratar de encontrar el libro que causó todo el desastre, ¿no? Entonces, pues ahí está esa parte. Luego se comienzan a explicar más detalles de la magia y luego de la magia prohibida. Por ejemplo, también está en el tomo 3. Hay algunas partes, por ejemplo, aquí que marqué que también son muy relevantes para la explicación que les estoy dando. Aquí, por ejemplo, vean, dice, las misiones que tiene nuestra protagonista, ya vimos una que es estudiar para poder ir a la torre del libro, pero no es todo. Aquí, por ejemplo, dice, el primer examen, el permiso real, que es el examen que las aprendices deben de hacer para convertirse en aprendices propiamente. Dice, conseguid el permiso para convertirse en discípulos. Es este que les acabo de decir. El segundo examen dice, la lealtad del caballero. Demostrar la lealtad necesaria para acompañar al maestro. Luego dice, la tercera, la pregunta del guardián de la puerta. El camino correcto os conducirá hasta la llave. Luego aquí dice el cuarto examen, la bendición de la reina. Cumplid vuestro deseo y partid en solitario. Luego el quinto examen, las enseñanzas de los sabios. Este es el pentagrama de exámenes. Y aquí está el mapa donde cada uno se lleva a cabo. Pero eso no acaba ahí, por eso les digo que está tan llena de detalles y tan bien estructurada que me parece fenomenal. Por ejemplo, aquí ponen el pentagrama y dice, el número 1, que sería el primer examen de acceso, dice, se elige un maestro y se pasa a ser su discípulo. Dice, todo empieza al ser aceptado como discípulo. El número 2, que es, se permite usar magia delante de la gente. Ahí está. Luego, el número 3 es, se puede emprender el desafío del bibliotecario. En el nivel 3 es cuando nuestra protagonista quizá podrá ir a la torre del bibliotecario para encontrar el libro. Luego dice 4, el aprendiz se gradúa y abandona la tutela del maestro. Y el quinto, que permite enseñar a los aprendices. Aquí me explican, al recibir la bendición de la reina, que es que es el examen 4, dice, el aprendiz es reconocido como un mago en toda regla y se independiza de la tutela del maestro. Dice, por otro lado, el desafío del bibliotecario se puede intentar tras superar la pregunta del guardián de la puerta, que es el examen 3. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo. Eso es básicamente de lo que va esta historia. Esos son los objetivos que debe lograr nuestra protagonista, pero no será tan fácil en ese mundo de secretos y magia desconocida, donde ella, junto a sus compañeras aprendices y sus nuevos amigos, tendrán que enfrentar dificultades, peligros, mientras la intriga y el misterio mantienen en suspenso al lector. Y ese es básicamente un breve resumen que yo les elaboro y que les puedo comentar acerca de la obra para que se den una idea, pues un poco amplia de lo que es el mundo en el que está basada esta historia. Ahora les voy a incluir, como siempre, algunas curiosidades y otros datos de la obra. Tenemos en primer lugar que esta obra es publicada en la revista Monthly Morning 2 de la editorial japonesa Kodansha desde el 22 de julio de 2016 hasta el día de hoy, a la fecha de esta reseña. El primer volumen se recopiló y se publicó el 23 de enero de 2017. También cabe mencionarles que esta serie tiene un spin-off centrado en temas culinarios, como por ejemplo en las comidas y golosinas mágicas. Originalmente se titulaba Mahotsukai no Mayonaka Recipe y posteriormente titulado Tongariboshi no Kitchen. Después de la recopilación en tomo, va un tomo en Japón y abierta. Está escrita por la misma Shirahama, pero está ilustrado por Hiromi Sato. Este está siendo serializado en la misma revista que Atelier
Atelier desde 2019. El título de esta obra está licenciado en Estados Unidos por Kodansha Estados Unidos, por Ivrea en Argentina, por Milky Way en España, por Pika Edition en Francia, por Egmont Manga en Alemania y por Panini en Italia, México y Brasil. Dependiendo del país, el nombre del título ha tenido algunas variaciones respecto al original japonés. Por ejemplo, al inicio del video les comenté el nombre original japonés y también que su título original es Atelier of Witch Hat. En el caso de algunos países, este título quedó tal cual, como por ejemplo México, Argentina, Italia y Brasil, pero en el caso de los otros países, algunos optaron por traducirlo a su idioma, como en el caso de Francia, que se tradujo a Atelier des Sorciers, o USA, que por ejemplo optaron por ponerle Witch Hat Atelier, o ponerle un subtítulo traducido como en España que puso el Atelier de Sombreros de Mago, o en Alemania que puso Das Geheimnis der Hexen. Y una última curiosidad más del título de la obra es que su nombre japonés, que es Tongari Boshi no Atorie, traducido también puede significar atelier con sombrero puntiagudo o del sombrero puntiagudo. Entonces también ahí queda ese detalle, esa curiosidad. Entre otras curiosidades tenemos también que el 5 de abril de 2018 fue nominado al mejor manga en la premiación número 42 anual de Kodansha. Obtuvo el 7º lugar en la 11ª entrega de los Manga Taisho Awards. Y finalmente tenemos que esta obra fue galardonada con el premio Eisner de 2020 en la categoría de mejor edición de material asiático. Esta es su primera nominación, que culmina con una victoria compartida con el título de Los Gatos del Louvre, donde también competían grandes obras como Beastars o El Clan de los Poe. Cabe mencionar que el premio Eisner es considerado como el Oscar de los cómics. Ganó también el premio El Mejor Seinen en el Salón del Manga de Barcelona de 2018. También aquí otra curiosidad acerca de la palabra atelier. Les voy a comentar aquí que atelier significa taller, que es una palabra de origen francés, pero no se refiere a cualquier tipo de taller, sino exclusivamente al espacio empleado por los artistas para realizar sus actividades creativas, algo así como un taller o un estudio artístico. Este término también se emplea mucho en el manga de Paradise Kiss. Y finalmente, como información adicional, les mencioné en la revisión de la sobrecubierta de la edición de Milky Way, donde dice que la autora ha trabajado para DC, Marvel Comics, Star Wars. Les voy a estar dejando aquí algunas ilustraciones que a mi parecer están increíblemente alucinantes. Todas estas ilustraciones que van a estar pasando por aquí son de la autora para todas estas grandes compañías. Y bueno, ahí las tenemos. Finalmente les voy a dar mi opinión personal y mis recomendaciones. Yo en principio les puedo decir que esta historia me está encantando. Yo llevo leyendo el ritmo de la publicación de España, llevo hasta el tomo 6, no me gusta adelantarme. Yo qué les puedo decir, como les dije, el género de esta historia es de mis favoritos de toda la vida. Creo que está excelentemente bien llevado, la narrativa me parece muy buena, creo que cualquiera podría leerla, independientemente de su edad. Me parece que es muy ligera de leer. Para aquellos que son más exigentes, me parece que tiene todo, tiene un poco de acción, de comedia, de aventura, de drama. Realmente todos esos elementos me parece que están excelentemente bien equilibrados. Y qué decirles del dibujo, ¿no? Realmente estoy obsesionado con el dibujo de esta mujer, se ha convertido en uno de mis dibujos favoritos. Quizá yo no soy un gran conocedor, yo no he leído quizá demasiadas cosas como para decir algo así, pero creo que me gusta muchísimo el estilo de dibujo de esta mangaka. Me parece un súper trazo, me parece mágico, lo he repetido ya varias veces en algunos de mis videos. Creo que en cuanto a su narrativa, las personalidades de sus personajes están excelentemente marcadas. Por ejemplo, tenemos algunos que son serios pero decididos, algunos son parlanchines y rimbombantes, otros son muy serios y estrictos. Por ejemplo, nuestra protagonista es tímida e inexperta, pero va evolucionando. Todos tienen una evolución que creo que está excelentemente bien llevada. Creo que los escenarios, los fondos, las tramas están fantásticamente bien ilustrados, bien narrados y dibujados. Las expresiones de los personajes están fantásticas también. Creo que sobre todo lo que más me encanta es que está lleno de reglas estructuradas, de misiones y de artefactos, que es algo que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y sobre todo que después de cada tomo siempre nos deja con intriga de saber qué pasa después. Tiene mucho eso, nos dejan unos super cliffhangers que uno quiere saber qué es lo que pasa después en cada tomo porque quiere saber en qué continúa la historia. Yo creo que si tiene algún defecto, personalmente creo que sería que peca un poco de ser ligeramente predecible, pero
pero espero que me pueda sorprender todavía más en un futuro, que dé un giro que sea un tanto inesperado, como para que yo pueda decir que no iba en esa línea que quizás se trazó desde un inicio. Quiero que esta serie mantenga el nivel. Creo que dentro de los 6 tomos que van en España y que he leído, creo que está muy muy bien la historia. Yo se las recomiendo a cualquier persona que quiera leerlo, niños, adolescentes. Realmente está fantástica la historia. Denle una oportunidad si les es posible. En mi caso, como pudieron ver, pues yo me hice de algunas ediciones especiales. Tengo casi todo lo que ha salido, a excepción del primer artbook de Milky Way Ediciones, que yo era muy inexperto en aquel entonces. Yo no coleccionaba como colecciono ahora. Tampoco llevo tanto tiempo coleccionando. Yo era muy iluso, no sabía que tenía que estar cazando ese tipo de ediciones, entonces pues me perdí de ese regalo, pero afortunadamente Panini México lo editó también en español. Para mí fue una gran alegría. Los materiales de réplica me parecen excelentes. Les vuelvo a repetir que, como se los mencioné a lo largo de todo el video, a cada edición especial no la mostré en este video porque le dediqué un video a cada uno. Hice una muestra y comparación de los mini artbooks. En este caso yo tengo el japonés y el de Panini México. También le dediqué una muestra al juego de cartas de Milky Way Ediciones. También les muestro cómo jugarlo. También tengo la muestra, y de hecho fue un unboxing de la libreta de bocetos del tomo 6 de la edición especial de Milky Way Ediciones también. E incluso en ese video que les menciono les incluí un plus, que es la notebook, que es una mercancía que incluyó Milky Way Ediciones en su catálogo. Les dejo todos los videos en la caja de descripción por si quieren verlos. Ya están todos disponibles en mi canal. Yo tuve la suerte, la fortuna de poder conseguir todas y cada una de las siguientes ediciones especiales, incluso las normales. Como pudieron ver, conseguí las postales también. Entonces pues ahí está todo el material. Lo que sí les puedo comentar es que no se desanimen, porque a mí me llegaron a comentar varias veces, más de una persona, que estas ediciones, al ser tan limitadas, yo la verdad es que también me he puesto a pensar y desconozco por qué la editorial hace tan poco tiraje. Creo que ya no es una editorial tan pequeña como para hacer tirajes tan pequeños. Dígase, por ejemplo, Norma Editorial, que hace tirajes muy largos y muy duraderos, y que es de agradecerse porque así la gente tiene la oportunidad de hacerse con esas cosas. Yo creo que más bien la filosofía de ventas que tiene Milky Way es como darse a desear, o algo así me parece a mí, porque realmente no entiendo cotizar sus ediciones. No entiendo por qué hacen tan pocas copias. No sé si no tienen la capacidad financiera como para cubrir la demanda, pero no se desanimen, porque como les repito, ya han sido varias personas las que me han comentado que se echan para atrás en empezar esta serie porque les da como lástima o esa sensación de tener las cosas incompletas, porque quieren empezar la serie, pero cuando se enteran de que las ediciones con regalos se agotaron, como que les da el bajón anímicamente y se desaniman de comprarlas. La verdad es que la historia en sí misma, independientemente de si tiene regalos o no, creo que vale totalmente la pena. Creo que si ustedes pueden hacer la lucha de conseguir alguna de estas ediciones especiales, háganlo. Siempre se los he dicho, lo dejo a la consideración de la gente si pagan con revendedores a precios excesivos, pero hagan el intento si pueden. Busquen las ediciones, por ejemplo, en el caso de la edición de Panini México, por ahí busquen en alguna tienda igual y pueden conseguir alguna copia todavía. En el caso de Milky Way Ediciones, yo creo que a la fecha de esta publicación sí que sería difícil encontrar aún disponibles algunas ediciones especiales. Pueden hacer su intento todavía, puede que alguna tienda tenga ahí material rezagado, pero hagan su intento, y si no, tampoco se desanimen si no pueden conseguirlas, ya que la historia por sí misma es una joya. Creo que bien merecidos, ha tenido todos los premios que se ha ganado, el reconocimiento mundial que está teniendo. Yo la verdad espero que este manga no decepcione realmente rumbo a su recta final. Yo les puedo decir que ya llevo leyendo 6 tomos, que creo que la historia no va ni siquiera a un cuarto de lo que podría llegar a ser, ya que está muy bien desarrollada hasta el momento. Entonces yo creo que todavía le falta mucho más por recorrer. Yo creo que no podría yo aventurarme a decirles un número, pero yo creo que más de unos 15 tomos, o rondando a los 15 tomos, yo creo que sí va a llegar a tener esta obra, porque yo creo que todavía le falta camino por recorrer. Espero que mantenga el nivel, y no les puedo decir más que esta serie es una de mis super favoritas al momento. Denle la oportunidad, léanla, inclusive si les es posible reléanla, porque yo para esta reseña me los tuve que releer todos para poder darles una amplia opinión de todo lo que llevo leyendo, y realmente descubrí detalles y cosas que no vi la primera vez. Entonces relean, disfrútenlo, léanlo con toda la calma, saboreen su lectura, porque realmente vale muchísimo la pena. Y con toda esta explicación exhaustiva, que yo creo que ya los tengo cansados de que mis videos sean tan largos, termino esta reseña y comparación. En la caja de descripción les dejo mis redes sociales, ahí me pueden seguir en todas ellas. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.